Buenos días, buenas tardes, buenas noches y linda madrugada a todos. Espero que estén bien donde sea que estén. Y en esta ocasión revisaremos el segundo capítulo de la guía para el examen PCCNS de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Este segundo capítulo hace mucha referencia a las biomoléculas. Y este capítulo es muy importante. No se imaginan lo mucho que les va a servir para cada una de las carreras en el área de la salud. Las biomoléculas explican muchísimos procesos, muchísimas enfermedades e incluso la función normal del cuerpo. Los seres biológicos se establecen en jerarquías. Entonces, nosotros nos componemos de biomoléculas. Luego estas biomoléculas interaccionan y forman células. Y luego las células forman tejidos, luego los tejidos forman órganos y los órganos forman sistemas. Entonces, las biomoléculas son la parte más básica, son la estructura más básica que tienen los seres biológicos. Este capítulo se divide en 8 temas y vamos a dividir este capítulo en dos partes para que no sea tan largo. Vamos a tener en la primera parte observaremos estos 4 capítulos. Vamos a observar elementos biogenésicos, biomoléculas inorgánicas, biomoléculas orgánicas y los carbohidratos. Ya en la segunda parte miraremos lo siguiente, que serían lípidos, vitaminas, proteínas y ácidos nucleicos. Entonces, la primera parte son los elementos biogenésicos. Cuando ustedes miren, el prefijo bio significa vida. Y cuando miren palabras relacionadas con genésicos, ustedes tienen que pensar y tienen que imaginarse en origen, en inicio, en estructura, en base. Entonces, elementos biogenésicos nos referimos a las bases de la vida, a los elementos de la tabla periódica que son la base de la vida. Entonces, vamos a tener unos elementos primarios, secundarios y oligoelementos. Aquí otro detalle. Cuando ustedes miren en una palabra el prefijo oligo, tienen que pensar en poco. Oligo significa poco. Quiero que ustedes se memoricen los bioelementos primarios. Esto los van a ver bastante. ¿Y los bioelementos primarios cómo los vamos a aprender? Bueno, tenemos una mnemotecnia aquí. CHNOPS. CHNOPS. Entonces, CHNOPS hace referencia a C de carbono, H de hidrógeno, N de nitrógeno, O de oxígeno, P de fósforo. Acuérdense que estos son los símbolos de la tabla periódica. Y S de azufre. CHNOPS. ¿Ok? CHNOPS, acuérdense, esos son los bioelementos primarios. En este esquema logramos reducir de una manera impresionante toda la teoría. Entonces los bioelementos primarios, ustedes acuérdense, CHNOPS. Luego los bioelementos secundarios, que también forman un constituyente importante, se van a conformar de calcio, sodio, potasio, cloruro, yodo y magnesio. Muy importantes todos estos elementos. Ya van a ver de que en las neuronas tienen una función muy importante en distintos procesos para poder liberar vesículas, para poder liberar contenido. Es necesario el calcio. El calcio van a ver de que es muy importante en un montón de procesos celulares. Y los oligoelementos son elementos que se requieren en una cantidad moderada, no se requieren una cantidad tan alta. Por ejemplo, tenemos el hierro, tenemos el cobre, zinc, manganeso, cobalto, níquel y otros. El hierro, por ejemplo, forma una parte muy importante en la hemoglobina. Ahora bien, vamos a tener que analizar las moléculas inorgánicas. Y las moléculas inorgánicas que nos pide la guía son el agua y las sales minerales. El agua yo sé que lo conocen muchos. De una manera química nosotros podemos ver el agua como H2O, dos moléculas
de hidrógeno y una molécula de oxígeno. ¿Ok? Es un componente inorgánico, pero es muy importante para la vida. Nuestro cuerpo, cabe destacar, que se compone de un 60 a un 70% de agua, participa en las reacciones químicas y ayuda a regular la temperatura corporal. Muy importante el agua. Ahora, los minerales. Aquí con los minerales quiero que ustedes piensen en los oligoelementos secundarios. Nosotros necesitamos de esto y es muy necesario. Entonces, aquí podemos encontrar sodio, cloruro, potasio, calcio, fósforo, y esto los necesitamos en una cantidad de 100 mg diarios. Y ahora, ¿dónde vamos a encontrar todos estos oligoelementos? Bueno, los alimentos y el agua van a tener un poco de estos minerales. También sales, y estas sales nos van a proveer de estos minerales. También vamos a tener hierro, cobre, yodo. Aquí ya empezamos a tener los oligoelementos, ¿se acuerdan? Y los necesitamos en unas cantidades menores a 100 mg. Son importantes, como les mencioné, son necesarios para procesos celulares, son necesarios para mantener equilibrio, muy importantes. Ahora bien, entramos en materia, entramos en algo que es un poco más complejo, que son las biomoléculas orgánicas. Las biomoléculas orgánicas, para poder entenderlo, necesito que sepamos cómo analizar un esquema de química orgánica. Observen bien aquí. Linealmente vamos a tener una molécula y una estructura así. Muy necesario va a ser que ustedes entiendan estos esquemas para sus clases de química, para sus clases de bioquímica, y si sus carreras llevan clase de fisiología también será muy importante. Entonces, la química orgánica estudia la química del carbono, ¿ok? Entonces, nosotros tenemos que aprender las fórmulas en las que va a ir desarrollándose el carbono, ¿ok? Pero vemos que los científicos, al ir desarrollando estas fórmulas químicas con carbono, han encontrado los patrones y gracias a esos patrones han logrado diseñar distintas formas para hacerlo más fácil, ¿ok? Ya les voy a ir explicando cómo podemos entenderle a esta fórmula sencillita. Entonces, imagínense que tenemos esta molécula. Es importante saber cuántos carbonos hay en cada fórmula y en cada molécula. Entonces, por ejemplo, aquí vemos que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. A ellos están añadidos distintas moléculas de hidrógeno. Luego tenemos una fórmula simplificada que vamos a tener ya solamente con subíndices la cantidad de hidrógenos. Y luego vamos a tener una fórmula de esqueleto, ¿ok? Y siempre aquí en la fórmula simplificada vamos a tener 1, 2, 3, 4, 5 y 6 carbonos. Se fijan, cada uno corresponde al número en su posición, ¿ok? Los 6 carbonos. Y ahora en una fórmula esqueletal, aquí ya en esqueleto, vamos a tener que un extremo, dos extremos, tres extremos, cuatro extremos, cinco extremos y seis extremos, ¿ok? Aquí es importante los extremos. Cada extremo va a representar un carbono y de esa manera yo voy a entenderle a esta línea que quizás nos parezca un juego simple, para un químico va a ser, una estructura lineal que tiene 6 carbonos, ¿ok? Entonces, ¿cómo voy a detectar los carbonos? Van a ser por el conteo de los extremos. Entonces acá, ahora ya en una estructura cíclica que es muy común y la vamos a ver muchas veces en química orgánica, vamos a tener aquí voy a empezar a contar desde acá, 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos, ¿ok? Esta sería una fórmula desarrollada con los carbonos y con los hidrógenos, ¿ok? También vemos que en este carbono hay un doble enlace, ¿ok? Ahí vamos a ver un poco más sobre la teoría del carbono,
pero es necesario aquí que vemos que hay un doble enlace. Entonces acá igual tenemos un esqueleto de un hexágono y este hexágono nos representa una estructura cíclica. Entonces aquí igual, como hicimos la vez pasada, vamos a tener que hacer un conteo de los extremos. Y este conteo de los extremos nos indica cuántos carbonos va a tener esta molécula. Vamos a empezar desde acá. Un carbono, dos carbonos, tres carbonos, cuatro carbonos, cinco carbonos y seis carbonos. Entonces hacer este conteo nos va a servir para poder entenderle a esta figura. Quizás esta figura nos parezca como algo muy normal, pero para un químico, para alguien que ha dedicado su vida a la química, va a poder ver esta estructura, pero ya de una manera más simplificada. Y también, como han encontrado patrones, como les expliqué, cuando hay unos dobles enlaces, uno de por medio, vamos a poder simplificarlo con un círculo. Y este círculo va a significar estos dobles enlaces acá. Esta es una molécula de benceno, muy importante y también que puede producir mucho daño al cuerpo. Entonces, como vieron que hay una teoría de dobles enlaces, también los dobles enlaces se pueden representar en una molécula lineal. Entonces acá, por ejemplo, en una molécula de dos carbonos, veo aquí los dos extremos, pero estos dos extremos tienen un doble enlace. Luego acá vemos una molécula con tres carbonos, y esta molécula con tres carbonos vamos a tener uno, dos, tres extremos, pero tiene un doble enlace en el primero. Entonces vamos a tener acá un doble enlace. Luego acá vamos a tener uno, dos, tres, cuatro carbonos. Y vamos a tener acá uno, dos, tres, cuatro extremos. Siempre cuenten los extremos de la línea. Esos extremos de la línea representan los carbonos. Entonces acá vamos a tener un doble enlace en el primero. Luego acá en el segundo vamos a tener 1, 2, 3, 4 carbonos. Vamos a tener acá 1, 2, 3, 4 dobles enlaces. Ahora bien, una estructura lineal y una estructura cíclica. Como ya les expliqué y como ya sabemos cómo hacer este conteo, vemos aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Entonces aquí lo simplifican con solo dibujar una línea. Y al ir contando estos pequeños extremos, nos damos cuenta de la cantidad de carbonos que tiene esta estructura. Y esta estructura se le denomina glucosa. Pero cabe destacar, y muy importante, es que cuando la glucosa, por ejemplo, la vamos a ver en una estructura lineal, así normal. Pero cuando la glucosa entra en contacto con una disolución o con un líquido, se va a convertir en una estructura cíclica. Por eso es que es muy importante que ustedes tengan en mente cómo, eh, cómo analizar estas estructuras cíclicas. ¿Ok? Entonces acá vamos a tener un carbono, dos carbonos en este extremo, tres carbonos, cuatro carbonos, cinco carbonos y seis carbonos. ¿Okay? Aquí ya no hay porque aquí no es un extremo, aquí se une a un oxígeno. Pero eso es lo que quiero que ustedes tengan en mente, ¿no? Por ejemplo, acá un carbono, dos carbonos, tres carbonos, cuatro carbonos, cinco carbonos y seis carbonos. Importante saber que cada extremo cuenta como un carbono, ¿ok? Y tengan eso en mente, que una molécula de glucosa lineal, al entrar en contacto con un líquido, se va a convertir en una cíclica. ¿Por qué? En una estructura cíclica. ¿Por qué? Porque de esa manera se convierte en una molécula más estable. Entonces, antes de poder iniciar en sí con las moléculas orgánicas, es necesario tomar en cuenta un glosario, ¿ok? Isómero va a ser una fórmula molecular igual, pero tiene una estructura diferente, ¿ok? Esto lo vamos a ver en muchísimos casos. ¿Y a qué me refiero con una fórmula molecular? ¿Se acuerdan? Vamos a tener una cantidad de carbonos específicas, ¿no? Entonces, esta cantidad de carbonos específicas va a ser la misma en muchas moléculas, pero la estructura va a ser distinta. Por ejemplo, glucosa, que la hemos estado viendo ya un poco, tiene 6 carbonos, ustedes pueden hacer el conteo, pero la galactosa tiene también 6 carbonos, entonces tendría la misma fórmula molecular. ¿Qué es lo distinto? Su estructura, ¿no? Si se fijan acá, a la glucosa se le adhieren iones de hidrógeno
y grupos hidroxilos, oxígenos e hidrógenos. Entonces, si se fijan acá a la izquierda, la glucosa tiene un OH, ¿no? Pero la galactosa tiene dos OH a la izquierda. Entonces, aquí la galactosa y la glucosa serían isómeros, ¿no? Tienen exactamente el mismo número de moléculas, pero tienen un distinto orden en su estructura. Aquí igual podemos ver un carbono, dos carbonos, tres carbonos, cuatro carbonos. Aquí también lo podemos ver un carbono, dos carbonos, tres carbonos y cuatro carbonos aquí, solamente que la estructura es totalmente distinta. El siguiente término, que es muy necesario que tomamos en cuenta, es el enlace covalente. El enlace covalente hace referencia cuando dos electrones son compartidos y usualmente tienen que ver con elementos que sean no metálicos y elementos no metálicos, ¿ok? Como lo podemos ver aquí entre un hidrógeno y un carbono, eso lo hemos estado viendo bastantito también. Aquí se comparten los electrones, ¿ok? El hidrógeno no es metal y el carbono tampoco, y se comparten. Es un enlace muy, muy fuerte y es el enlace más común en los seres vivos. El enlace covalente ha permitido la vida. Por eso es que los elementos, los bioelementos, los oligoelementos, por estas interacciones con enlaces covalentes, han permitido estructuras muy estables, muy fuertes y sobre todo la vida. El siguiente término importante que tenemos que conocer es el enlace iónico y hace referencia cuando un átomo, cuando un elemento transfiere o recibe electrones. Entonces ya lo cede, no lo comparte, sino que lo transfiere. Y esto normalmente ocurre entre un metal y un elemento no metálico, como ocurre con el sodio y el cloruro. Ustedes ya me imagino que conocen esta molécula, el cloruro de sodio. El sodio es un metal, el cloruro es un gas. Entonces, cuando el sodio transfiere su, em, cuando el sodio transfiere su electrón, entonces aquí se produce un enlace iónico. Y ahora un enlace covalente polar se forma entre átomos de distinta electronegatividad y los electrones no se comparten de manera equitativa, ¿ok? Por ejemplo, en un enlace covalente vamos a tener que los electrones, cabe destacar, se van a compartir de una forma equitativa, de una forma similar. Pero cuando los átomos tienen una distinta electronegatividad, no se van a compartir de manera equitativa. Entonces, la electronegatividad se refiere a la capacidad que tiene un elemento de atraer los electrones hacia sí mismo, ¿ok? Entonces, por ejemplo, vamos a tener un átomo aquí y la electronegatividad va a ser la capacidad de atraer los electrones hacia él mismo, como lo representa aquí este esquema, es de lo mejor. Y esta electronegatividad va a incrementar mientras nos vayamos más a la derecha en la tabla periódica. Los elementos que estén más a la derecha en la tabla periódica son los que tienen una más alta electronegatividad. Otro término que es muy importante que lo tengamos son los puentes de hidrógeno, y es una fuerza electroestática. Electroestática hace referencia a electricidad y estática se refiere a que se queda en una sola posición, a que no es dinámica, no tiene movimiento, es en una sola posición. Y esta interacción parcial es con el hidrógeno y un elemento electronegativo, ¿ok? Se mantienen unidos y sin compartir electrones. Es como una pequeña fuerza que va a estar entre un hidrógeno, puentes de hidrógeno, entre un hidrógeno y un oxígeno, ¿ok? Aquí se va a dar estas interacciones. Y aquí también, ¿no? Aquí se van a dar estas interacciones entre el hidrógeno y el oxígeno. Aquí los podemos ver de nuevo. Tenemos un hidrógeno y estos puentes se van a formar, son fuerzas con elementos electronegativos como el oxígeno, ¿ok? Otra idea que tenemos que tener bien clara en química orgánica es el grupo funcional. El grupo funcional es muy, muy necesario.
grupo funcional hace referencia a los patrones que tenemos que ver, los patrones que han visto los científicos en las distintas moléculas. Entonces, un grupo funcional lo vamos a llamar un grupo hidroxilo. Y todos los que tengan este grupo hidroxilo se van a llamar alcoholes. Por ejemplo, vamos a tener aquí R significa una cadena ilimitada de carbonos, no importa. Entonces vamos a tener una cadena de carbonos y si ellos en uno de sus extremos tienen un OH va a ser un alcohol. Acá, un grupo alcoxi. Si nosotros vamos a tener un oxígeno y a sus lados vamos a tener distintas ramificaciones, vamos a tener éter, ¿no? Un enlace éter. Luego, si tenemos un grupo carbonilo, vamos a poder tener un aldehído o una cetona. Entonces, si nosotros tenemos en un extremo un COH, una C, una O y una H, y luego vamos a tener toda una rama de carbonos, a esto lo vamos a llamar un aldehído. Muy importante que se sepan esta es muy importante. Luego, si tenemos una cetona, significa que vamos a tener un carbono y un oxígeno. Y luego vamos a tener otra vez unas dos líneas, ¿ok? Unas dos ramas. Entonces, si tenemos en el medio un grupo carbonilo, que significa un carbono con un doble enlace y un oxígeno, a esto se lo vamos a denominar una cetona. Luego, si tenemos un grupo carboxilo, vamos a tener un ácido carboxílico. Y esto se refiere que en un extremo vamos a tener una C, una O y una H. Entonces miran COOH y después una ramificación de carbonos va a ser un ácido carboxílico. Y luego vamos a tener un éster. Y un éster que se refiere que vamos a tener una ramificación, vamos a tener una COO y al lado de la O se va a ramificar y también aquí pegado a la C. Aquí en el libro de biología vemos todos estos grupos funcionales. Estos grupos funcionales son muy importantes que los manejen, ya que estos nos explican bastante. Sobre todo quiero que sepan aldehídos, cetonas y los ácidos carboxílicos. Estos son muy comunes, muy comunes. También las aminas, los que tienen un grupo NH2. NH2, vamos a ver de qué se ramifica. ¿Ok? Entonces, todos los seres vivos están conformados por macromoléculas y biomoléculas. Como les expliqué en la introducción de este video, van a ser las bases de la célula. La célula se compone de todas estas moléculas, ¿ok? Entonces, por ejemplo, miran acá un carbohidrato. Forman las bases y las principales biomoléculas, que son las que tenemos que estudiar, van a ser carbohidratos, proteínas, lípidos y ácidos nucleicos. Como podemos ver aquí en este esquema, vamos a ver de que vamos a tener una estructura de carbohidrato y esta estructura nos va a formar, nos puede formar parte de las membranas, ¿okay? Nos va a formar parte importante de la célula y de su función. Los ácidos nucleicos nos van a generar el ADN, ¿okay? Los aminoácidos nos van a formar las proteínas y los ácidos grasos nos van a formar los triglicéridos, nos van a formar distintas estructuras, distintas moléculas necesarias para la vida y el almacenamiento de energía. Acá, ¿no? Aquí, esto es lo que vamos a ver en un libro de química cuando tengamos que ver biomoléculas. Por eso es muy necesario saber interpretar, ¿no? Tenemos que saber interpretar y poder ver los distintos grupos funcionales aquí, ¿no? Por ejemplo, en las proteínas nosotros vamos a encontrar aquel grupo que les mencioné, el NH, ¿ok? El NH y distintas ramificaciones. Y aquí ustedes pueden contar los carbonos contando los extremos. En los carbohidratos, como les expliqué, normalmente son cíclicos y siempre cuenten los extremos. Los extremos nos indican el número de carbonos. Luego vamos a tener los ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos también, como se fijan, son estructuras cíclicas y se fijan también tienen el NH2, ¿ok? Muy común. Y los lípidos, vamos a ver un ácido carboxílico.
Se fijan acá, vamos a tener una COOH, un ácido carboxílico, y ustedes al contar los carbonos van a contar las distintas líneas, ¿ok? Y aquí de nuevo, ¿no? Los aminoácidos van a ser las pequeñas bases, las estructuras para las proteínas. Los ácidos grasos van a ser importantes para los fosfolípidos, ya los vamos a tocar. Los carbohidratos van a ser importantes para formar polisacáridos, que son moléculas para tener energía. Y los ácidos nucleicos nos van a formar el ADN, ¿ok? Entonces, las moléculas orgánicas participan en el metabolismo, son componentes estructurales y son fuente principal de energía, muy, muy importante. Aquí en este caso me gustaría hacer un análisis ya un poco más específico sobre el carbono. El carbono es el principal constituyente de una molécula orgánica. Tiene 4 electrones de valencia y con estos 4 electrones puede unirse a muchas moléculas. Pero cabe destacar de que se puede unir a sí mismo también. Va a poder adquirir una forma de una cadena, va a ser secuencial y va a poder ser lineal o va a poder ser cíclica. Entonces vamos a tener un montón de carbonos pegados, así como lo hemos visto al analizar las distintas fórmulas. Entonces entramos a nuestro primer tema, que serían carbohidratos. Los carbohidratos también son conocidos como hidratos de carbono. Son una fuente principal de energía y una fuente primaria de energía. El cuerpo va a utilizar los carbohidratos para obtener energía directamente. Está formado por carbono, hidrógeno y oxígeno, ¿ok? Se clasifican en 3 grupos principales. En monosacáridos, mono, cuando ustedes miren el prefijo mono, hagan referencia a 1. Disacáridos, cuando miren di, hagan referencia a 2. Y polisacáridos hagan referencia ya a muchos, ¿ok? Oligo menos poli muchos, acuérdense. Entonces en un carbohidrato nosotros tenemos que detectar los grupos funcionales, ¿ok? Si nosotros miramos una COH en un extremo, va a ser un aldehído, gliceraldehído. Y luego cuando nosotros miremos en el medio y miremos una ramificación, no importa cuántos números de carbono, y está este grupo funcional en medio, una CO va a ser una cetona, ¿ok? Muy, muy importante. Entonces los monosacáridos son los azúcares más simples, ¿ok? Están formados por moléculas que tienen 3 a 6 carbonos y por eso se clasifican, ¿ok? Por su cantidad de carbonos. Entonces, son derivados de los aldehídos y las cetonas. Como les expliqué, un aldehído COH en un extremo. Justo en la mitad de 2 ramificaciones, CO va a ser una cetona. Y aquí de nuevo el ejemplo. Entonces, los monosacáridos, como les dije, se van a clasificar por su número de carbonos. Puede tener 3, 4, 5, 6 carbonos. Y dependiendo de esa cantidad de carbonos va a ser su nombre. Si tiene 3 carbonos, se le va a llamar una triosa, ¿ok? Si tiene 4 carbonos, va a ser una tetrosa. Entonces acá ustedes pueden ir contando los extremos. 1, 2, 3, 4 y vemos aquí un aldehído. Va a ser una azúcar de 4 carbonos, que significa tetrosa. Y aquí cuenten ustedes los extremos. Aquí hay un OH, entonces no lo cuento. 1, 2, 3, 4. Tetrosa. Sencillo. Cuando vemos un azúcar de 5 carbonos, la vamos a denominar pentosa, ¿no? 5 como pentagrama. Y aquí nosotros tenemos que ir contando siempre los extremos. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces vemos acá 5 carbonos, entonces va a ser una pentosa. Aquí los más comunes, y es importante saberlo, ribosa y la desoxirribosa son ejemplos de pentosas muy, muy comunes y muy, muy importantes. Sobre todo para el ADN, desoxirribonucleico. Desoxirribo, vamos a hacer referencia a un carbohidrato. Hexosas van a ser azúcares de 6 carbonos, ¿ok? Estas azúcares de 6 carbonos son muy, muy importantes. Aquí encontramos la glucosa, fructosa y galactosa. Estas 3 van a ser isómeros.
¿ok? Entonces, la glucosa va a ser la fuente importante de energía. Acuérdense que, como les expliqué, vamos a tener siempre una cadena lineal, y esta cadena lineal de 6 carbonos, pueden contarlos ustedes, cuando entra en contacto con un líquido se va a convertir en una cadena cíclica, ¿ok? Por eso es importante también entenderle a los compuestos cíclicos. Entonces veo un carbono aquí, 2 carbonos, 3 carbonos, 4 carbonos, 5 carbonos y 6 carbonos, ¿ok? La glucosa es el más común, ¿ok? Y la glucosa, cuando se oxida, se va a convertir en ATP. Y aquí es donde ya obtenemos la energía. Como les mencioné, el azúcar, la glucosa, este carbohidrato, va a ser una estructura lineal y se va a convertir en una estructura cíclica cuando entra en contacto con un líquido. Entonces, disacáridos, vamos a hacer referencia a dos monosacáridos que van a estar unidos por un enlace covalente, ¿ok? Un enlace covalente, muy, muy importante. Y esto se da por deshidratación. Entonces, vamos a tener, por ejemplo, la maltosa, que es un azúcar de Malta, es otro nombre que recibe. Vamos a tener que una glucosa, que es un monosacárido de 6 carbonos, que se une a otra glucosa, que es un monosacárido de 6 carbonos. Si le quitamos agua, vamos a tener maltosa, ¿ok? Deshidratación, vamos a quitar agua. Pero si nosotros tenemos sacarosa, vamos a tener azúcar de mesa. El azúcar de mesa que ustedes le echan a la comida, eso es lo que le vamos a llamar sacarosa ahora. Y es un disacárido, o sea, tiene dos monosacáridos. ¿Y a qué se refiere esto? Vamos a tener una glucosa y le vamos a añadir una fructosa. Y a esto le vamos a restar una molécula de agua y le vamos a denominar sacarosa, ¿ok? Sacarosa es igual al azúcar de mesa. Luego vamos a tener la lactosa, que la lactosa es el azúcar de la leche, y el azúcar de la leche se va a conformar de glucosa, que también es un monosacárido de 6 carbonos, y le vamos a sumar una galactosa, que es un monosacárido de 6 carbonos. Cuando estos dos se suman y le quitamos agua, va a ser lactosa, ¿ok? Y esta va a ser el azúcar de la leche. Muy importante que lo tengan. Monosacáridos, repasando, monosacáridos vamos a tener triosas, tetrosas, pentosas y hexosas. Cuando nosotros ya combinamos esas moléculas, cuando tenemos dos, la vamos a llamarlas disacáridos y pueden ser maltosa, sacarosa, lactosas, ¿ok? Muy importante. Y aquí, como les expliqué, vamos a tener una molécula cíclica, ¿no? Aquí me gusta mucho porque nos dicen los números 1 y aquí el 6, el carbono 6. Entonces, cuando se unen aquí al final, tienen que perder una molécula de agua, ¿ok? Se deshidrata. Igual lo mismo ocurre acá. Cuando se empiezan a unir, cuando se unen, vamos a tener estas dos moléculas que al unirse, y para poder unirse, tienen que perder una molécula de agua, ¿ok? Entonces, polisacáridos. Los polisacáridos son carbohidratos en mayor abundancia en el citoplasma. Estos tienen un número incontable de los monómeros, ¿ok? Acuérdense, los monómeros, triosas, tetrosas, pentosas y hexosas. Estos se van a unir y nos van a formar polisacáridos. Ya van a ser más de dos, van a ser incontables, van a ser muy variables, ¿ok? Va a ser una ramificación allí muy larga. Y los más importantes van a ser almidón, glucógeno y celulosa. Entonces, como podemos ver en este esquema, vamos a tener esta molécula de 6 carbonos y se va a unir a otra de 6 carbonos y se va a unir a otra de 6 carbonos, y aquí hace referencia a que va a seguir todavía, ¿okay? Se va a seguir uniendo a distintas moléculas cíclicas de 6 carbonos. Entonces, las más importantes, el almidón. Esta es una de las mejores maneras que tienen las plantas para almacenar glucosa, ¿ok? Igual que la celulosa, que esta molécula va a formar parte de la pared celular, ¿ok? Fíjense bien, aquí este almidón, que va a ser un montón de monosacáridos unidos, va a ser una forma para almacenar la glucosa. Esa glucosa que no se utiliza para tener energía se va a almacenar, no se pierde. La celulosa va a ser una molécula que forma parte de la pared celular. Aquí ya no almacena energía, más bien es una molécula estructural,
¿ok? Y es muy importante en las plantas. Ahora tenemos aquí el glucógeno. El glucógeno va a ser muy importante para almacenar glucosa en los animales, en los mamíferos. Y vamos a tenerlo en el hígado y en el músculo. Muy importante que ustedes sepan esto. Y la quitina va a ser un componente importante en el exoesqueleto de los artrópodos y en la pared celular de los hongos. Aquí les puse un zancudo y el zancudo es el artrópodo más importante que ustedes van a tener que estudiar en sus carreras en el área de la salud, ¿ok? Muy importante y sobre todo en nuestro país. Y aquí podemos ver una molécula de glucógeno. Miren cómo el glucógeno tiene un montón de glucosas cíclicas unidas en su estructura, ¿ok? Tiene un montón de estructuras cíclicas. Y eso es a lo que hace referencia a estos puntitos. Los esquemas nos indican mucho. No se imaginan la cantidad de información que simplifican los esquemas. Muy importante que ustedes estudien los esquemas y que les presten atención a los esquemas. Un montón de moléculas de carbono unidas, de moléculas y estructuras cíclicas. Aquí podemos ver otros dibujos donde este montón de puntitos hacen referencia, si le hacemos un zoom, hacen referencia a distintas moléculas cíclicas unidas, ¿ok? Aquí también. Y esto también es lo que hace referencia, ¿no? Si aquí lo miramos, vamos a tener acá tres moléculas y aquí arribita dos. Entonces acá vamos a tener tres moléculas unidas y aquí arribita unas dos moléculas unidas. Si fijan, ramificaciones viene de eso, ¿no? Como de ramas. Entonces vamos a tener un montón de monosacáridos cíclicos unidos y esto nos va a formar un polisacárido. Aquí podemos ver una estructura ya mucho más grande, ya mucho más compleja. Y aquí vamos a tener acá un músculo, ¿no? Y este es un proceso que quiero hacer una correlación ya biológica. Y aquí vamos a tener el hígado, ¿ok? Entonces, vamos a tener que el músculo va a ser un órgano que necesita muchísima energía. Entonces, la energía, ¿de dónde la vamos a sacar? De la glucosa. La glucosa la vamos a oxidar y vamos a obtener energía. Pero también, ¿qué es lo que sucede? Podemos tener aquí glucógeno y glucógeno la vamos a poder convertir a glucosa, ¿ok? Entonces, nosotros vamos a tener que va a haber un distinto proceso que lo miraremos en el siguiente capítulo, que es la fermentación láctica, pero manéjenlo de esta manera, que la glucosa al convertirse en energía puede convertirse en lactato, que es otra molécula. Entonces si el músculo lleva el lactato hacia el hígado puede convertir el lactato a glucosa y luego esta glucosa la puede almacenar en glucógeno o la puede utilizar, ¿no? Y después el hígado le manda glucosa al músculo. A esto se le llama ciclo de Cori. Entonces es muy importante que ustedes lo manejen, ya que aquí vemos las dos funciones más importantes, ¿no? De un carbohidrato. El carbohidrato puede servirnos para almacenar energía y también nos sirve para convertirlo a energía, ¿ok? Muy importante esto, ¿no? El ciclo de Cori va a ser un ciclo que ustedes lo van a estudiar mucho más adelante en sus carreras, cuando ya lleven fisiología. Y hasta aquí dejaría esta primera parte. La segunda parte trataremos los temas que nos hacen falta.